Hola a todos. Hoy vamos a empezar un estudio en el libro de Marcos y vamos a empezar en Marcos capítulo 1, un momento. Y bueno, vamos a estudiar por ese libro. Concluimos el libro de Mateo otro día y vamos a, vamos a ver algunas cosas ah, en ese libro que podemos aprender. Cada evangelio es distinto. Cada evangelio nos muestra otro característica de Jesús. Como Mateo estaba escrito para los judíos. Entonces contiene muchos ejemplos, mucha terminología um, que pertenece a los judíos. Muchos versículos citados del Antiguo Testamento y muchas cosas que va a relacionar con un hombre judío. El libro de Marcos nos muestra que Jesús es el siervo, también es Dios. Y nos muestra un lado de Jesús. Está escrito por ejemplo, los romanos o alguien que no crecía así. Los romanos siempre están apurados para hacer algo muy pragmático, pero siempre no tiene tiempo, como mucho hoy en día. Muchas veces, más que los otros, hay una palabra que hay en ese libro inmediatamente. Entonces es más cortito de todos los libros y solo contiene 16 capítulos. Y se mueve muy rápido por la historia de Jesús. Pero hay cosas que incluye que no hay en otros evangelios también. Y es único en esa cosa. Y bueno, es una mosca. Bueno, bueno, vamos a empezar a leer. Voy a compartir mi pantalla para que lean conmigo. Y vamos a ver en el libro de Marcos, Marcos capítulo 1. Bueno, Marcos capítulo 1, versículo 1 dice, principio de evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Bueno, empieza en el principio, es un muy buen lugar para empezar cualquier cosa. El primer libro de la Biblia, Génesis, ¿qué dice? En el principio. Dice acá, puedo acá, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, ese libro empieza a simular cómo empieza Juan. Juan empieza así. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bueno, el libro de Marcos empieza con ese pensamiento de principio de evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Misma palabra que encontramos acá en Marcos que encontramos en el libro de Juan, donde dice en el principio. Bueno, principio del evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es la buena noticia. La buena noticia que Cristo, primeramente, murió, fue sepultado y resucitó entre los muertos. Y que, bueno, que vive y que puede ofrecer salvación. Cuando murió, murió por nuestros pecados. Exactamente como decía las escrituras. Y también que resucitó, exactamente como decía las escrituras. Entonces, es el Evangelio. Pablo decía en Romanos que ese Evangelio, el Evangelio de Cristo, es el poder de salvación para todos ellos. Bueno, como dice, empieza con dos citos del Antiguo Testamento. Tenemos el versículo 2, dice, ¿cómo está escrito en Isaías, el profeta? He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz y que apareje tu camino delante de ti. Vos
del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Bueno, entonces tenemos dos citas. Primero, no es de Isaías, es de Malaquías. Malaquías 3:1. Y la segunda es de Isaías 43. Bueno, antes que proceder con esa cosa, rápidamente quiero clarificar esa cosa. Bueno, estoy leyendo ahora en ese momento de la Biblia Reina Valera 1909, se llama la Antigua, y contiene esa palabra Isaías. Y bueno, hay un argumento si es mejor para dejar esa palabra o para tener esa palabra Isaías. Bueno, todo está basado, vamos a ver, porque hay una diferencia entre textos antiguos. ¿Tiene una gran diferencia? No. ¿Cambia doctrina? No. Algunos vienen enojados que contiene esa palabra Isaías y dice que es Biblia de Satanás o algo así, cosas locas, y que contiene texto crítico, pero vamos a ver que esa palabra no debe proceder de un texto crítico, porque hay ejemplos de texto tradicional que también contiene esa palabra Isaías. Personalmente yo prefiero sin la palabra Isaías, como está escrito en otro lugar. 1865, por ejemplo, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en los profetas. Hay muchas Biblias de antigüedad que tiene esa palabra, los profetas, más que Isaías el profeta. Entonces, bueno, podemos mostrar muchos ejemplos de otro idioma, que muchas de las Biblias desde 400 años más o menos respaldan mucho de ese texto que dice los profetas. Está bien, pero también podemos mostrar que hay otros que no respaldan de Westcott, no son de Tischendorf, otros textos críticos que se llama, otro raíz de textos griegos, que son la minoría, que la mayoría dice los profetas, como está acá en esa versión acá. Pero la mayoría de Biblias modernas tiene así como está en la antigua, en Isaías el profeta. Y bueno, voy a mostrar algo. Hay un sitio de web, um, no es que ellos tienen todo puesto, pero hay un artículo muy bueno que voy a mostrar un momento. Bueno, es una hojita de Billy de oso. Lo que quiero mostrar es que, bueno, primeramente está usando la lectura más antigua. Mire, versículo 2, dice, ¿cómo está acá? Donde empezamos acá. Dice, ¿cómo está escrito en los profetas? He aquí yo envío a mi ángel delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti. Bueno, pero podemos ver acá en esa parte acá, o en Isaías, profeta. Entonces hay una nota en el margen que es otra traducción conocido al traductor de Reina. Y entonces, esa lectura no necesariamente es de un texto crítico, como está basado en muchas de las Biblias modernas. Entonces, si alguien dice que la 60 está en error porque tiene Isaías en esa palabra, o el antiguo que está en error, no necesariamente está así. Entonces, voy a mostrar que las dos lecturas están bien. Para comparar algunas cosas así, hay muchas acusaciones contra la 60, contra la antigua, y por gente que prefiere normalmente otra Biblia, muchos que prefieran hay dos cosas. Hay un grupo que prefieren
Biblias basadas en texto crítico, que la mayoría de Biblias modernas prefieren. Hay mucho personas que estudian mucho que prefieren eso, porque, bueno, casi todo el mundo está corriendo en ese lado. Hay otro lado, hay un otro extremo que dice que para ser bueno, una Biblia debe ser traducido exactamente como está respaldado en la Biblia inglesa. Y yo no creo eso tampoco. A mí me gusta la Biblia inglesa, King James, pero no es que tenemos que traducir una Biblia a otro idioma para estar de acuerdo con una Biblia en inglés. No está así. Pero prefiero yo los textos tradicionales que está basado en esa Biblia inglesa y también nuestra Reina Valera está basado en textos tradicionales. Y yo prefiero eso porque personalmente yo veo más evidencia de los textos antiguos y lo que podemos ver. Y realmente la mayoría de los textos, hay más que 5,000 textos griegos que lea muy parecido a lo que encontramos en la Reina Valera. A veces hay una diferencia, por ejemplo, entre la 60 o entre la antigua, o entre 1865 o 62, o Biblia de Oso que tengo en la pantalla ahora, pero son muy menores, muy menores. Y también entre un texto tradicional y Biblias modernas, realmente hay un porcentaje muy minúsculo. Hay muchos que no son cristianos que dicen que la Biblia es llena de errores y muchas veces están escuchando a cristianos que no son de acuerdo en muchas cosas. Pero sí hay un movimiento de algunas personas que quiere escribir su propia Biblia o otra cosa para respaldar más que la Biblia inglesa. Y no estoy proponiendo esa cosa. Pero yo voy a decir que tenemos la Biblia ya en español. Es en la línea Reina Valera. Entonces, por eso uso Biblia Reina Valera, pero también uso toda la familia de Reina Valera. La más nueva, tengo algunos problemas a la contemporánea, porque, bueno, está basado en el mismo texto que la 60, pero está traducido un poco diferente, más dinámica, entonces no es menos palabra por palabra. Alguien puede usar, pero mi recomendación es que no es la única Biblia que hay en la casa. Y si hay una duda, por favor, compara con una Biblia antigua o más antigua. Y hay PDFs, hay aplicaciones, pero bueno, dos centavos de pensamiento. Pero bueno, hay un sitio de web que, bueno, realmente no voy a decir que ya estoy recomendando cada cosa, no sé, no leí toda la cosa, pero hay muchas cosas que son muy buenas y están en una sitio web que se llama literaturabautista.com y bueno, hay una defensa muy bueno, muy bueno de la Biblia 60, Reina Valera 60. Bueno, acá dice en Marcos 1, 2 y 3, y la queja es Isaías el profeta en vez de los profetas. Dicen que la Reina Valera cita profeta incorrecto, es el problema con eso. Vindicación. Bueno, Marcos 1, 2 es similar a algo que Malaquías escribió, pero a la vez Marcos 1, 3 es muy similar a lo que Isaías escribió. Hay otro caso registrado por los apóstoles donde una cita combinada de los dos profetas diferentes del Antiguo Testamento se atribuye al
nombre más del profeta más importante o mayor. Compare Mateo 27:9, donde en ambas la Biblia en inglés y español, Mateo atribuye a Jeremías una cita que procede principalmente de Zacarías 11:12. Naturalmente, nosotros no dudamos que la Biblia, cuando vemos lo que aparenta ser una contradicción, nosotros explicamos que las palabras de Mateo 27:9 fueron dichas por Jeremías y Zacarías las grabó, o algo así por el estilo. Bueno, eh, yo tengo otra explicación para eso, pero es muy bueno, es muy bueno. Y si buscan ese sitio, él tiene, bueno, los versículos más atacados en la 60. Y no estoy diciendo que estoy de acuerdo en cada cosa que hay en la 60, porque hay algunos versículos que realmente prefiero la Biblia más antigua. Um, pero no tengo problema, porque muchas veces, por ejemplo, en ese pasaje, un respaldo para eso es que, bueno, en la Biblia arameo, muchas veces cuando hay una diferencia entre la 60 y la antigua, por ejemplo, muchas veces está citando la Biblia peshita, la Biblia arameo, o siriaco, como dice el mismo idioma, pero y como en ese video tengo un PDF, pues voy a mostrar otro video que, bueno, que contiene la palabra Isaías en esa palabra. Entonces, es del, bueno, hasta, bueno, hay manuscritos hasta segundos siglos que contiene eso. Entonces, no hay un problema, no hay un problema. Y también, como mostré en la Biblia de Oso, ahí está, que él no, por supuesto, no estaba siguiendo a textos críticos cuando hizo esa cosa. Cuando hizo esa cosa, esta también tiene una tradición antigua. Y bueno, otra cosa, bueno, vamos a volver a nuestra Biblia. ¿Dónde está? Pero, ahí está. Bueno, como él mencionó, ese capítulo, Mateo 27, y que dice en el texto que es por el profeta Jeremías, es 27:9. Y bueno, vamos a ver. 27:9, quiero enfermar todo. Bueno, ahí está. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, que fue apreciado por los hijos de Israel. ¿Qué problema? Es que ese sitio no viene de Jeremías, no viene de Jeremías, viene de Zacarías, capítulo 11, versículo 13. Pero también hay un versículo en Jeremías 18:18 y también 32 y versículo 6, que habla de cosas similares de eso. Entonces, bueno, mismo cosa, un argumento muy bueno para los dos. No es que está equivocado Marcos, que escribió mal, un escriba escribió mal. No tengo problema con eso así. ¿Por qué? Porque muchas veces la tradición de citar algunas cosas era para citar todo la porción más grande de esa parte. Entonces, por ejemplo, en Marcos 1 tenemos dos citos, uno de Malaquías, otro de Isaías. Entonces, él junta los dos, suma los dos y dice de Isaías. Pero no es problema si no contiene
Isaías, los profetas, está bien, muy bien. Pero no es mal para decir Isaías, porque es parte más grande entre los dos, exactamente como decir Jeremías en otro texto para juntar los dos, porque los dos hablan de ese tema. Entonces, una tradición, otra vez que Jesús habló de la ley, los profetas y los salmos. ¿Por qué los salmos? Bueno, porque Biblia hebrea, todavía hasta hoy en día, está dividido a tres partes, porque eso se llama Tanaj, Torah, Navaim, Ketuvim. Torah es la ley, Navaim, los profetas, Kotavim es las escrituras, las cosas escritas. Entonces, por ejemplo, Salmos es el libro más grande de esa tercera porción. Entonces, por eso Jesús en una instancia decía la ley, los profetas y los salmos. Entonces, muchas veces están así. Ellos no tenían capítulo o versículo así. Y muchas veces pensaba en una porción de un rollo, un peregrino. Bueno, entonces vamos a mover, pero mejor que todo eso. No quiero ser pesado en esa cosa, pero la cosa es, ¿cuál es la idea? La idea es que exactamente como decía los profetas, Cristo está en esa posición. Muy importante. Bueno, primero es Malaquías 3:1. Vamos a ver. Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Bueno, muy bueno eso, muy bueno. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Y otro, Isaías 40, que dice, voz que clama en el desierto, varé camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Sí. Bueno, entonces, sí. Bueno, entonces, algo muy, muy bueno. Hay que preparar el camino para quién, para Jehová. Entonces, si volvemos a Marcos, capítulo 1, versículo 2. Dice, aquí yo envío a mi mensajero delante de tu paz, que apareje tu camino delante de ti. Dice, vos que claman en el desierto, aparejar el camino del Señor, enderezar sus veredas. En otro video quiero ir palabra por palabra y explicar muy bien cómo la diferencia entre el griego y hebreo y toda esa cosa, pero no quiero ser pesado en ese video. Pero otro video que voy a empezar, una serie que, bueno, leyendo por la Biblia, griego, hebreo, y explicar cada detalle, la mayoría de detalles. Cada detalle nunca terminamos. Pero Juan el Bautista preparó el camino para el Señor, para Jesús. Y bueno, en el Antiguo Testamento dice que aparejó o preparó para quién, para Jehová. Cristo es Jehová, es Dios en la carne. Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados. Bueno, el bautismo de arrepentimiento. Arrepentimiento es lo que necesitamos y es arrepentimiento
lo que perdona el pecado. Esa palabra remisión, perdón, remisión, libertad de pecados. Y no es por el bautismo, pero por el arrepentimiento. Bautismo muestra a todo el mundo que ya hemos arrepentido. Entonces, no les muestra nuestro corazón. Pero si sacamos arrepentimiento, no tenemos un bautismo, no tenemos nada, no tenemos un cambio, tenemos nada, una muestra de qué. Entonces, alguien que recibe bautismo por agua necesita tener capacidad para hacer decisiones. Si esa persona no puede decir nada, no puede ser bautizado. Entonces, un bebé no puede ser bautizado porque no puede hacer una decisión, no puede arrepentir, no puede hacer nada de esas cosas. Entonces, Juan estaba predicando y bueno, predicando y bautizando. Y realmente es muy interesante. Ese versículo, no tengo una foto para mostrar y no tengo en ese dispositivo una Biblia contemporánea, pero es un caso que contemporánea hizo muy bien, porque en griego, otra vez no quiero ser pesado, pero hay otro verbo que está, que dice realmente, no está exactamente como está ahí, pero muy, muy cerca. Dice, Juan apareció o empezó de ser. Entonces, lo que quiere decir es que Juan apareció en el desierto y bautizar y predicar son dos participios. Entonces, Juan apareció en el desierto, bautizando y predicando así el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Bueno, un punto, está bien así, está bien, muy bien traducido así, pero hay otro verbo que no aparece así. Y está así en mucho Biblia, no sé por qué, pero bueno, versículo 5 dice, y salía a él toda la provincia de Judía y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río de Jordán, confesando sus pecados. Entonces, ¿por qué el río? Porque había mucho agua y un lugar cuando él puede inmersar, porque la Biblia enseña bautismo debe ser por inmersión solamente, no hay otra forma en la Biblia. Y dice, confesando sus pecados. Y dice, y Juan andaba vestido de pelos de camello, con un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Bueno, una dieta muy interesante, ¿no? Bueno, dice también, predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. Yo a la verdad yo os he bautizado con agua, mas él os bautizará con Espíritu Santo. Bueno, Juan Bautista tenía un mensaje también de arrepentimiento. Podemos ver, ya estudiamos en Mateo, que es su mensaje. Cuando Jesús empezó a predicar, capítulo 3 de Mateo, mismo mensaje de arrepentimiento. Y podemos ver en el libro de Lucas que gente que vinieron a Juan, que él demandó a ellos una muestra, una prueba, evidencia de su arrepentimiento. Y si no tenía evidencia, no va a bautizarles. ¿Por qué?
la relación debe proceder el bautismo. Si no tenemos relación, no podemos ser bautizados, porque no tenemos relación todavía. Y bueno, en versículo 7 está predicando, dice, viene tras mí el que es más poderoso que yo, hablando de Jesús, al cual no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. Bueno, y dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, mas él os bautizará con Espíritu Santo. Bueno, hoy en día hay mucha confusión en esa cosa y no está hablando que necesitamos tener una experiencia de fuego o algo así. Vamos a estudiar eso en un momento. Hay un artículo escrito por alguien que es muy bueno, que me mandó por correo como 2 años atrás. Y muy buen mensaje, muy buena cosa, muy bíblico. Y voy a leer en un momento y compartir. Pero, bueno, Juan estaba bautizando con agua, pero va a venir un día que Dios va a mostrar quién tiene autoridad para actuar en ese tiempo, para trabajar por Él, para Él, para Él. Y bueno, vamos a ver esa cosa, y que salvación es por fe, nada más, no es por obras, y el bautismo es por agua, por una autoridad que Dios dice que tiene autoridad, como una iglesia local, y debe ser para bautismo de alguien que ya ha arrepentido, que ya tiene relación con Cristo, ya por fe aceptó a Jesucristo, ya. Y no es para añadir a salvación, no es para salvación, no es nada de eso, solo para mostrar al mundo que tenemos Cristo y vamos adelante. Y bueno, vamos a ver algunas cosas en eso. Pero sí, entonces es cómo empieza el libro de Marcos. Muy buena cosa. Vamos a ver, voy a bajar ese texto y voy a leerles algo que realmente es muy bueno. Voy a compartir otra pantalla. Espero que sirva bien. Ahí está. Muy bien. No sé si pueden ver o no. Vamos a ver esa cosa. No sé si. Bueno, muy bien. Yo recibí ese folleto como 2 años, ya hace 2 años, y me dio para compartir, para usar como quiero. Muy bueno. Bueno, una pregunta. ¿Debo yo recibir también el bautismo del Espíritu Santo? Es una pregunta que hay muchas religiones, muchos grupos hoy en día que están diciendo que tenía una experiencia de ser bautizado por el Espíritu Santo y algo milagroso, algo con mucha energía, algo así. Vamos a ver qué dice. Bueno, a veces preguntan a un cristiano si él ha sido bautizado en el Espíritu Santo o si su iglesia tiene el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo deberíamos contestar esa pregunta? Muchas teorías han sido propuestas en cuanto a la naturaleza del bautismo con el Espíritu Santo. En vez de exponer a estas, haremos bien en examinar las referencias bíblicas a la inmersión en el Espíritu Santo. La palabra griega para el bautismo siempre se refiere a la inmersión, a veces literalmente en agua o tinte, y a veces en el sentido figurativo. Ningún otro significado de la palabra se halla en el Nuevo Testamento o en la literatura
clásica griega, es verdad, siempre es por inmersión. Puede hablar de la pluma en la tinta para poner, para bautizar por inmersión. Puede hablar de agua como bautismo. O a veces habla de como un artículo de ropa que está inmersando bajo algo, otra cosa. Dice, el bautismo en el Espíritu Santo fue profetizado por Juan el Bautista como un evento futuro en Mateo 3:11, donde está asociado con fuego. El que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Esta profecía aparece también en los pasajes paralelos que describan el ministerio de Juan. Nuestro texto acá. En Marcos 1:8 leemos, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Lucas 3:16 nos dice, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Juan 1:33 identifica a Cristo como uno que tendría la autoridad de bautizar con el Espíritu Santo. Dice, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es verdad, no hay citas adicionales en los evangelios al bautismo con el Espíritu Santo. La próxima cita en Hechos 1:5 no nos deja en duda cuándo este evento prometido tomaría lugar. Cristo, antes de su ascensión, dijo a sus apóstoles, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Qué notable evento tomó lugar solo unos pocos días después de la ascensión, 10 días para ser exacto, el Pentecostés. Ahora que hemos identificado el tiempo cuando el prometido bautismo con el Espíritu Santo tomó lugar, podemos examinar la naturaleza de ese evento. Así como Juan el Bautista profetizó, ello fue asociado con fuego. No un fuego literal, sino lenguas repartidas como el fuego. Hechos 2:3. Hubo un estruendo como de un viento recio. Hechos 2:2. Los discípulos hablaron en otras lenguas. Hechos 2:4. Estas no eran lenguas desconocidas, celestiales, incomprehensibles a los hombres. Más bien eran lenguas usuales, extranjeras, comprendidas claramente por los que estaban en la audiencia. Hechos 2:8-11. Y es verdad, si, escudriñamos la segunda capítulo de Hechos, vamos a ver que los discípulos están entre la gente hablando otros idiomas que nunca han estudiado. Y todos juntaban y después Pedro predicó a todos. Y yo creo en un lengua, un idioma común, puede ser arameo, puede ser hebreo. Creo que puede ser arameo, la idioma que usaba más. Y era un idioma mundial en ese día. Porque era un don de la lengua, no don del oído. Entonces, pero cada uno estaba predicando en otros idiomas y gente claramente entendieron. Bueno, regresamos.
¿Debería este gran evento de Pentecostés ser reproducido por las iglesias de hoy? Hay mucho que dice que sí, pero vamos a ver. No hay mención en la Biblia o en la historia eclesiástica de una repitación de Pentecostés, ni ningún mandamiento de Dios para que nosotros debiéramos reproducir este evento. Cualquier iglesia que profesa reproducir el Pentecostés debería verificar y checar para ver si todas las señales son duplicados. El estruendo como de un viento recio, las lenguas repartidas como el fuego, la proclamación del evangelio en los idiomas actuales no comprendidos por los que hablan. Es una buena prueba, por favor, porque hay muchos lugares que dice que va a repetir cada domingo ese Pentecostés, pero no tiene nada de eso. No hay algo ruidoso. Bueno, ellos tienen mucho ruido, pero muchas veces, pero no hay un sonido de los cielos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estaban Hechos 2? Como dice un estruendo, como un viento recio. Bueno, no va a encontrar eso. No va a encontrar lenguas repartidas como el fuego que se bajan sobre la cabeza. Eso pasó en Hechos capítulo 2. ¿Para qué? Para mostrar a todos los judíos que estaban, ¿cuál judíos? Creían en Jesús. Estaba confiado en Jesús. Porque en el lugar del templo, en el lugar de Jerusalén, cuando todos los judíos estaban para el evento de Pentecostés, de Shavuot, que se llama en hebreo. Entonces, y también debe ser, si una iglesia dice que va a repetir cada domingo Pentecostés, debe ser una proclamación en idiomas actuales, exactamente como encontramos en capítulo 2 de Hechos. Esas tres cosas no van a encontrar. No van a encontrar. Y entonces, hay otra cosa que está pasando. Entonces, bueno, es para otro sermón. Pero dice, no solo en Pentecostés, nunca ha sido reproducido, pero es un evento histórico de una sola vez, el cual por la naturaleza no requiere reproducción. No esperamos ver la reproducción de la separación de las aguas del Mar Rojo por ninguna iglesia actual. Ello fue solo un evento de una sola vez, el cual sirvió el propósito de sacar a los israelitas de la esclavitud egipcia. Necesitamos aprender las lecciones de esta intervención milagrosa por Dios en la historia humana, vivir de acuerdo a esas lecciones, pero no necesitamos reduplicar el evento mismo. Es muy bueno, porque actualmente, día de Pentecostés, Shavuot en hebreo, históricamente, tradicionalmente, era el mismo día que recibieron los judíos la ley de Dios en Monte Sinaí. Entonces, ¿qué pasó durante ese día? Un extraño, grande, ruidoso de los cielos, fuego, estaba presente fuego y humo, y bueno, muchas cosas que ellos escucharon. Bueno, hay una tradición de los judíos que no sé si pasó así, no tengo, bueno, por qué dudar, pero no está exactamente así escrito, pero que según la tradición de los judíos, que salieron un mensaje todo el idioma del mundo. No sé. Pero sabemos que en Hechos capítulo 2 sí pasó así. Pero es muy interesante que Dios usó el mismo día de dar su ley, que usó el mismo día
para mostrar quién está siguiendo Mesías. Bueno, regresamos. ¿Qué gran propósito histórico se ha logrado con el bautismo en el Espíritu Santo en el día de Pentecostés? Los discípulos en ese entonces recibieron el poder para su ministerio cristiano. Hechos 1:8. Pero el Espíritu aún todavía nos reviste con poder para testificar hoy sin ninguna visibles o milagrosas manifestaciones. Había más acerca del bautismo con el Espíritu Santo que eso. En el Pentecostés, el Espíritu Santo apareció visiblemente a los hombres para dar el sello público de aprobación sobre una nueva institución que Dios ha ordenado. Muy importante eso. A través de cual toda su obra en la tierra sería hecha, la iglesia. Bueno, en ese momento, la iglesia en Jerusalén, única iglesia local que había. Y ese día de Pentecostés no era el día que comenzó su primera iglesia. Fue durante su ministerio. Pero decía, espera en Jerusalén hasta que viste con poder. Entonces, es el día que estaba diciendo que voy a darle el poder para actuar y la autoridad. Mateo capítulo 28, bueno, ya estudiamos semana pasada. 28, que toda potestad, toda autoridad tenía Cristo y ha dado a su iglesia local. No a discípulos individuales, no a algunos apóstoles, pero a su iglesia local. Y bueno, es muy bueno, es bien escrito acá. Para dar su sello público de aprobación sobre una nueva institución que Dios ha ordenado, a través de la cual toda su obra en la tierra sería hecha, la iglesia. Había dos instituciones previas que Dios estableció con la intención de que toda la adoración y servicio del pueblo de Dios sea conducido a través de ellas. Estas eran el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón. El Espíritu Santo apareció públicamente y visiblemente en la inauguración del tabernáculo, Éxodo 40, 34 a 35. Y del templo, 1 Reyes 8, 10 a 11. Para mostrar a todos los hombres que Dios aprobó y endorsó estas instituciones. Y una de tales manifestaciones del Espíritu Santo era suficiente en cada caso. No debe repetir cada vez como necesitamos una muestra, una manifestación cada día para saber que todavía está con nosotros. Podemos confiar y descansar en su promesa. Okay, regresamos. No debería sorprendernos que el Espíritu Santo endorsó la iglesia de igual manera pública en Hechos 2. Bueno, debería hacerse claro que la iglesia que el Espíritu Santo endorsó en el día de Pentecostés era la institución de la iglesia local, no la que es llamada la iglesia mística, invisible, universal. Un concepto no escrituario que es contrario a todo lo que el Nuevo Testamento enseña sobre el tema de la iglesia universal, concebida por sus adherentes. Es una entidad que no puede existir porque es inerte, inútil, que no puede congregarse, bautizar, conmemorar la cena del Señor, disciplinar miembros ni recibir los diezmos. La iglesia de Jerusalén hizo todas esas cosas. Ese parágrafo no puedo enfatizar cuán importante es. Ese parágrafo es, por favor, son palabras de oro. Muy bueno.
y muy maltratado en ese día por la mayoría de religión. Maltrata muy, muy mucho ese parágrafo. Es muy verdad. Y podemos, bueno, enseñar hora tras hora en los versículos que respaldan ese parágrafo. Bueno, volvemos. También deberemos evitar el error de creer que el día de Pentecostés era el día de nacimiento de la iglesia, como algunos caprichosamente declaran. No hay base escrituaria para tal declaración. Y la iglesia en Jerusalén añadió 300 miembros en el día de Pentecostés. Hechos 2:41. No se puede añadir a algo que aún todavía no existe. En Hechos 1, antes de Pentecostés, vemos la reunión organizada de la iglesia de Jerusalén, antes de capítulo 2. Dice cuando Matías fue escogido para servir como un apóstol. El hecho que Jesús dio a sus discípulos instrucciones para la disciplina en la iglesia. Mateo 18:17. Aconsejándoles a decirlo a la iglesia sin explicarles lo que la iglesia era. Demuestra que la iglesia ya existía. Fue fundada por Cristo. Bueno, realmente hay un montón de evidencia que podemos presentar de la iglesia viva, la iglesia local, la iglesia Nuevo Testamento, hecho por Cristo durante su ministerio. Y yo sé muy bien que estoy enseñando eso contra la mayoría de religión, por muchas personas, por muchas religiones, muchos líderes, muy bien conocidos, pero bueno, la Biblia es la Biblia y la verdad es la verdad. Y bueno, Jesús fundó su primera iglesia durante su ministerio. Hay muchas cosas. Espero que estudien muy bien ese artículo. Voy a mandar. Después de examinar la naturaleza y el propósito del bautismo con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ahora procedemos a la siguiente y última cita escrituaria del bautismo con el Espíritu Santo. En Hechos 11:16, el apóstol Pedro defendiendo su decisión de recibir a los gentiles convertidos de Cesarea como hermanos y de bautizarlos. Dijo, entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Okay? Si Pedro estaba declarando que el dar el Espíritu Santo a Cornelio y sus compañeros en Hechos 10:44-45 era otro caso del bautismo con el Espíritu Santo, o meramente comparando ese evento a lo que él experimentó en el día de Pentecostés. No se hace claro aquí. Lo que es claro es que el Espíritu Santo, por gracia, cayó sobre los gentiles convertidos, los primeros históricamente, con el fin de demostrar públicamente la acepción divina de los gentiles en la familia de Dios, para que así los cristianos hebreos pueden aceptarlos también. Este evento, como el de Pentecostés, era un evento histórico de una sola vez que no necesita y no puede ser reduplicado por las iglesias de hoy. Debe haber una primera vez solo para cualquier cosa. Bueno, hemos llegado al final de todas las citas escrituarias del bautismo con el Espíritu Santo. Y no hay otros. Algunos han identificado el episodio de Hechos 19:1-7, donde Pablo bautizó a ciertos discípulos de Efeso, como un caso del bautismo del Espíritu.
Pero deberíamos proceder con precaución, ya que tal término no se usa en el pasaje. En vez de argumentar sobre qué término aplicar para esta manifestación del poder del Espíritu Santo, nosotros haremos bien en considerar la lección principal de este pasaje, la importancia del bautismo apropiado. El bautismo, para que sea válido, necesita cumplir con esos 4 requisitos: el modo apropiado, inmersión; el sujeto apropiado, un creyente; el propósito apropiado, para mostrar nuestra obediencia como discípulos de Jesús, no para salvarnos; y 4, un administrador apropiado, un representante escogido por una iglesia local nuevo testamentaria, quien no necesita ser necesariamente un ministro ordenado. Muy importante esa cosa. De alguna manera, el bautismo de los discípulos de Éfeso era deficiente, ya que ellos no sabían quién era el Espíritu Santo. Ellos probablemente, no eran salvos cuando fueron bautizados. Aparentemente fueron bautizados por un cristiano independiente sin la autorización de una iglesia local. En contraste con Pablo, quien ha sido enviado por la iglesia de Antioquía. Hechos capítulo 13, 1-3. Apolos ha sido sugerido como el responsable. Bueno, muy importante. Necesita la autoridad. Y si alguien está bautizando, que realmente por esa cosa no es una iglesia local, nuevo testamentaria, no tiene autoridad. Si cualquier persona quiere bautizar, no lleva autoridad de Dios. Debe ser una autoridad propia. Entonces, continuamos. Cualquiera que haya sido el problema, porque no dice cuál es. Pablo no acordó de ignorarlo, pero insistió que el problema se corregirá. A veces, erróneamente, se declara que no había rebautizadores o anabautistas antes del siglo XVI. Pero los que dicen esto se han olvidado de Pablo. Los discípulos de Éfeso obedientemente acordaron ser bautizados por Pablo cuando ellos descubrieron que su bautismo previo era deficiente. Y el Espíritu Santo públicamente dio su sello de aprobación sobre su acto de sumisión. Bueno, muy bueno. Sí, la verdad, los bautistas no son protestantes. Hay muchos que dicen que sí, porque no saben. Pero los bautistas no son protestantes. Antes que decir ser llamada bautista, se llama anabautista, ellos que están bautizando de nuevo. Y bueno, podemos identificar la doctrina bautista con grupos desde el primer siglo. No siempre llevaban nombre bautista. Los bautistas se llamaban por gente que realmente estaba matando a los bautistas, porque están bautizando gente que otra iglesia oficial durante el día bautizó como un infante. Y bueno, y sigamos la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No podemos bautizar a los bebés. ¿Por qué? Porque no pueden hacer una decisión, no pueden arrepentirse de nada. Y entonces, bueno, muchos murieron. Otro sermón. Hechos, regresamos. Hechos 19, 1-7 ha sido distorsionado por algunos que alegan que el bautismo de Juan no era cristiano y no es para esta dispensación.
Esa noción está basada sobre la falsa suposición de que los discípulos de Éfeso, siendo alejados geográficamente por el tiempo de Juan el Bautista, fueron bautizados verdaderamente por él, y el pasaje absolutamente no dice tal cosa. Pablo tuvo nada pero bueno de decir acerca del bautismo de Juan, Hechos 19:4. El hecho que Jesús y los apóstoles, los fundadores del cristianismo, fueron satisfechos con el bautismo de Juan y no buscaron un bautismo más moderno, debería ser suficiente para probar que el bautismo de Juan es para esta dispensación. Amén. Hemos examinado ya todas las citas de la Biblia acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Debería ser observado, sin embargo, que hay algunos quienes interpretan 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, como una referencia al bautismo en el Espíritu Santo. Tal interpretación introduce una tremenda confusión en lo que de otro modo es una clara comprensión acerca de ese tema. El alegado bautismo del Espíritu Santo en 1 Corintios 12:13, tal como conciben los que interpretan así, es privado, individual y sin el fuego y sin manifestaciones externas, y ocurre en el momento de la salvación. ¿Cómo puede ser reconciliado este concepto con el bautismo en el Espíritu Santo en Hechos 2, el cual fue público, colectivo, con manifestaciones externas y fuego, apareciendo sobre los que ya eran creyentes convertidos? Muy buena pregunta. Esta dificultad se elimina totalmente cuando reconocemos que el bautismo mencionado en 1 Corintios 12:13 es nada más que el bautismo en agua. Muchos expositores no creen aún que el Espíritu Santo se menciona en alguna manera en este versículo. Ellos dicen que enseña que los que son miembros de una iglesia local o el cuerpo de Cristo han llegado a serlo en unidad de espíritu a través del bautismo de agua. Estos dicen que el Espíritu Santo está en vista aquí. Otros dicen que el Espíritu Santo está en vista aquí y que el Espíritu nos conduce y nos da el poder para llegar a ser miembros bautizados en agua de una iglesia local. Cualquier interpretación cuadra bien con el contexto de la enseñanza del Nuevo Testamento. La noción de un bautismo en el momento de conversión de ninguna manera cuadra. El Espíritu Santo entra en los creyentes en el momento de conversión para así morar dentro de los creyentes, Romanos 8:9-16. Pero nunca se nos dice que el Espíritu Santo bautiza a los creyentes en el momento de su conversión. Según Efesios 4:5, hay un solo bautismo. Esto debe ser el bautismo de agua, lo cual la Biblia enseña, y no el bautismo del Espíritu, lo cual la Biblia no enseña ni menciona. Podemos concluir de nuestro estudio de todos lo que el Nuevo Testamento enseña acerca del bautismo en el Espíritu Santo, que esto era un glorioso evento histórico por medio del cual Dios autenticó su iglesia en el comienzo de su ministerio. Después de la ascensión de Cristo, no hay absolutamente ningún mandato para las iglesias de hoy para duplicar ese evento o para que individuos buscan para ser bautizados con o por el Espíritu Santo en el momento o después de la conversión. ¿Significa esto que nosotros rechazamos el ministerio, los dones
la plenitud del Espíritu Santo para esa edad de ninguna manera. Se nos manda que seamos llenos del Espíritu Santo, Efesios 5, 18, y nosotros deberemos estar dispuestos a recibir todos los dones que el Espíritu desea otorgarnos en estos tiempos, últimos tiempos. Bueno, tenemos que buscar qué dice la Biblia en eso. ¿Cuáles son? Nosotros ya estamos listos para llegar a la conclusión de este asunto y contestar la pregunta hecha en el principio de este tratado. ¿Ha recibido usted el bautismo en el Espíritu Santo? Que respondamos siempre con un corazón humildemente examinado para que nos entreguemos totalmente al Espíritu y seamos guiados por Él en todos los aspectos de nuestras vidas. Pero para aquellos que desearían saber nuestra relación a la doctrina bíblica del bautismo en el Espíritu Santo, ellos harían bien en parafrasear la pregunta de esta manera. ¿Es usted un miembro de una iglesia local de igual fe y práctica como la iglesia de Jerusalén? Y así ser parte de esa institución divina que Dios validó y autenticó con el bautismo en el Espíritu Santo. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Su respuesta a esa pregunta es afirmativa si su iglesia ha continuado en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42, y requiere inmersión para la membresía, Hechos 2:41. Y si usted se encuentra en una iglesia como esa, no necesita salirse en busca del bautismo en el Espíritu Santo. Rinda su vida completamente al Espíritu Santo para que Él lo use más abundantemente en la iglesia donde usted se encuentra. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, es una porción del folletito, un folleto. Se llama ¿Cómo deberíamos contestar esta pregunta? ¿Ha recibido usted el bautismo del Espíritu Santo? Escrito por Thomas Williamson, traducido por Pedro B. Durick. Bueno, muy bien. Voy a mandar ese PDF también a todos. Y bueno, estudiar. Hay mucha información que está ahí. Muchas cosas para estudiar y tenemos que armarnos con la palabra de Dios, con una respuesta para todo que nos confronta. Bueno, ya empezamos ese primeros 8 versículos del libro de Marcos. Vamos a estudiar más semana que viene. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan muy buen día.